Ok, bueno, aquí está lo que es el programa del termómetro. Como podemos ver, utilizamos la librería DHT, ya que pues el LM35, como mencioné, sufrió un pequeño percance. Ok, aquí definimos un objeto del DHT22, el Liquid Crystal. Obviamente, como usamos el módulo I2C, hacemos uso de la librería especial. Entonces aquí declaramos el objeto LCD y declaramos un pequeño arreglo que son los botones, un arreglo de tres, donde declaramos los pines donde están alojados los botones. Aquí declaramos el pin donde colocamos nuestro sensor y las variables de temperatura máxima y mínima por default. La temperatura actual se refiere a la temperatura que está mostrando en pantalla, o sea, la temperatura actual, en pocas palabras. Aquí declaramos una función que recibe una cadena y dos enteros. Esto hace referencia a la cadena que es la temperatura que se muestra en pantalla del LCD y las, por así decirlo, coordenadas donde lo va a colocar. En este caso sería la columna y el renglón. Cabe mencionar que cuando usamos un LCD tenemos que especificar en qué columna y en qué renglón queremos que escriba el mensaje. Obviamente le pasamos esos parámetros al set cursor, que es el que se encarga de colocar en la posición del texto, y imprimimos en pantalla lo que es la temperatura. Esto se pertenece únicamente a lo que es impresión en pantalla. A continuación, pues esto pues es una función donde nada más le mandamos que pues limpie la pantalla, que todos conocemos la función LCD Clear. A continuación ya llegamos a lo que es la temperatura, donde lo único que va a hacer es retornarme lo que lee temperatura, o sea, el DHT lo que está leyendo me lo va a retornar y este se va a imprimir en pantalla. En la función press, aquí nos encargamos de los botones. Aquí nos aseguramos de que los botones más bien nos den esa señal 0 y 1 cuando estén presionados. En caso de que ninguno esté presionado, bueno, pues se retorna un 0, o sea, no hace nada. En printtemp es en otra parte esencial para que imprima el texto de temp y a continuación nos escriba la cadena, que en este caso es el número de temperatura, o sea, la temperatura actual que nos está mandando el DHT22. El principal podríamos decir que es como un sustituto del void loop, que es donde colocamos todo lo que va a ser nuestro quiere que hagamos que quiere que haga nuestro Arduino. Una disculpa, se me trabó la lengua. En este caso empezamos por declarar una variable llamada p, que es la que va a mandar a llamar a la función press, que como ya sabemos es la que se va a encargar de registrar si los botones están presionados, si alguno de los tres están presionados. Después mandamos llamar a la función temp para que nos registre la temperatura. Y aquí agregamos una pequeña condicionante para poner a funcionar lo que es el zumbador o la bocina piezoeléctrica, como ustedes lo conozcan, es lo mismo. Que decimos que si la temperatura es menor a temperatura mínima o si temperatura es mayor a la temperatura máxima, pues que en este caso la bocina entre en acción y nos ejecute el sonido que ya aquí está definido. Aquí es el pin donde está declarada la bocina y esto pues es el tono. Si quieren indagar un poco más de esto, se requiere una tabla especial, no la tengo aquí a la mano, pero pues pueden buscarla en internet con un delay de 200 microsegundos. Aquí el cambio es por si hay un cambio de temperatura, es una variable booleana, donde aquí vamos a primeramente declarar un switch donde le vamos a pasar como parámetro el press o la P para los diferentes casos. Por ejemplo, en el caso de que el botón que está declarado en el pin 2, si lo presionamos y su temperatura es menor a 50, entonces me va a ir aumentando de uno en uno la temperatura. De hecho, lo que había mencionado cuando les mostré el funcionamiento, mientras yo siga presionando el botón,
la temperatura siempre va a ir aumentando de 1 en 1, o sea, el rango de valores que tiene la temperatura máxima va a ir aumentando, pero con un límite de 50. Cuando llegue a 50, este me va a retornar a la temperatura por default, para pues, principalmente se hizo para que no fuéramos luego querer meterle mayor temperatura al pobre sensor, ya que podríamos haberlo quemado o algún otro percance. Si no hay un cambio, entonces es true. En el caso de que el botón 3, o que está declarado en el pin 3, mejor dicho, sea presionado, entonces aquí ya la temperatura es el que controla la temperatura mínima. Si es menor a 49 y menor a temperatura máxima, es importante, porque si no pusiéramos esto, podríamos irnos todavía de paso y pues no tendría sentido que la temperatura mínima fuera mayor que la temperatura máxima. Entonces, principalmente es por eso. Entonces la temperatura me la puedes ir aumentando de 1 en 1. Y si no, pues, bueno, y si sobrepasas o llegas a este límite o a este otro, pues entonces regrésamela a la temperatura por default para evitar percances. En el caso 4, o en este caso, en el caso del pin 4, que es el botón 3, pues simplemente es para regresar todos los valores de la temperatura máxima y mínima a sus valores por default. Después llegamos a una condición que nos dice que si la temperatura actual es diferente de la temperatura, nos limpie primeramente la pantalla y nos imprima la nueva temperatura. ¿Por qué? O sea, porque como estás en constante registro de temperatura, pues obviamente tiene que estar cambiando los valores. Entonces, si la temperatura, no sé, digamos, empieza a detectar temperatura, digamos, está a 25 grados, pero unos segundos después sube, no sé, 5 grados, pues obviamente es diferente la temperatura actual de la nueva temperatura. Entonces me limpias la pantalla y me imprimes la nueva temperatura. Después aquí es para registrar el cambio que haya en los valores de temperatura máximo y mínimo. Obviamente mandamos el mensaje de temperatura máxima y mínima y sus parámetros correspondientes, y obviamente primeramente limpiamos pantalla para que se pueda apreciar mejor y imprimimos. Primeramente aquí le decimos imprímeme esta variable que corresponde a todo esto, y en esta sección del LCD, que es en la posición 0,0, lo que viene explicándoles que es como jugar con coordenadas. Y igualmente imprímeme la función B, pero en el 0,1 y con un delay de 500 microsegundos. Y ya una vez que esto deje de cambiar, me limpias la pantalla y me vuelves a imprimir mi temperatura. Bueno, en el Voice Setup ya nada más es lo que es iniciar la comunicación serial, declarar el pin donde está la bocina, un pequeño bloque for para los botones, y aquí decirle que es un input pull up para que me detecte el presionado. Aquí declaramos el pin donde está declarado nuestro sensor. Comenzamos le decimos al sensor que comience a accionar, al igual que el LCD, y le encendemos su backlight o su luz de fondo para que se pueda apreciar mejor lo que escribimos en pantalla. Y para poder ejecutar todo, mandamos llamar a la función principal en el loop, que como decíamos era como un reemplazo para más que nada limpieza de código, se hizo más que nada. Bueno, sin nada más que añadir, este fue nuestro código para poder poner a funcionar nuestro termómetro, y espero que haya sido de ayuda y que haya entendido como lo expliqué, y si no, pues una disculpa, profesor. Sin nada más que añadir, pues me despido y que tenga un buen día. Muy buen día tenga usted, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Olvera Zamora, Carlos Iván, Ruiz Sandoval, Kevin Yael, y García Malagón, Luis Francisco, y le presentamos nuestro proyecto de el termómetro. Como ya habíamos repasado en clase, el termómetro se realizó con una pantalla LCD de 16x2 y un sensor de temperatura. Originalmente estaba planeado hacerse con un LM35, pero en nuestro caso, por cuestiones técnicas de un mal ensamblaje, sufrimos un percance de que el sensor se quemó.
al no tener reemplazos, decidimos utilizar el DHT22 como sustituto y al parecer el resultado fue exitoso. A continuación procederé a encenderlo. Actualmente por mi cámara pues no se aprecia muy bien la medición de temperatura. A ver, veamos si acerco un poco. Ahí está. Como puede ver, el sensor ya está trabajando y la pantalla me muestra la temperatura que está actualmente aquí pues podemos decirlo, en mi habitación. Para comprobar el funcionamiento de este, recurría a calentar mi cautín, como puede ver. Para acercarlo al sensor, obviamente no lo voy a tocar porque pues derretiría el sensor, para que pueda comprobar el aumento de temperatura. Puede darse cuenta, la temperatura ya ha empezado a aumentar. Pero antes, bueno, le platico un poco de la programación. Establecí que el termómetro empezara a hacer sonar la bocina o el piso eléctrico cuando la temperatura detectada sea mayor a 31 grados. Obviamente esto se puede modificar gracias a los botones que un poquito más adelante se los mostraré. Puedan regular el rango de temperatura, tanto temperatura máxima como temperatura mínima, y además también en caso de que desee resetarlos a la temperatura por default, se podrá hacer con un tercer botón. Podemos ver, ya llegamos a los 30 grados, nos falta mucho. Y como puede oír, la bocina se activó porque no me está informando: oye, ya la temperatura ha sobrepasado los 31 grados. Como está estipulado, la temperatura, la bocina más bien, perdón, no dejará de sonar hasta que la temperatura descienda nuevamente a menos de 31 grados. Así que pues solo es cuestión de esperar a que se enfríe un poco el sensor, y pues por sí solo, como podemos ver, ya está llegando, deja de sonar cuando ya llega a esa temperatura. Bueno, esta es la parte posterior del ensamblado. Como puede ver, aquí tenemos otra cosa que se me había escapado o olvidado decir, es que utilizamos un módulo I2C en vez para más que nada simplificar un poco más el cableado y ahorrarnos mucho alboroto a la hora de poder ensamblar todo esto. Aún así, como puede ver, hay una buena cantidad de cables aquí, pero sin embargo es menor a la que hubiéramos utilizado en caso de no tener el dicho módulo. Como pueden apreciar, aquí se encuentran los 3 botones, y estos son para regular el rango máximo y mínimo de temperatura que el sensor va a detectar, y un tercero para resetearlo a una temperatura mínima y máxima por default. Entonces pues vamos a probarlos, ¿no? Actualmente me muestra en pantalla la temperatura, pero si yo presiono este botón, la temperatura máxima cambia. Mientras yo lo mantenga más presionado, más va a aumentar el rango. Actualmente tenemos temperatura máxima de 45, voy subiendo, y temperatura mínima de 0. Pero como pudo ver, ahí se regresó. ¿Por qué? Porque yo le establecí un rango de que al momento de que llegara a 50 grados como rango máximo, me regresara la temperatura por default, que era la de 30 grados, porque obviamente no vamos a exponer ahorita el sensor a temperaturas mayores a eso. Entonces, al igual sucede con el botón para disminuir más bien para aumentar la temperatura mínima. Puede ver, ahí va aumentando, y así sucesivamente. Y con el tercer botón todo regresa a por default. Entonces, sin nada más que añadir, este fue nuestro proyecto. No es el mejor ensamblado que hemos hecho, pero sin embargo es lo que se pudo hacer con lo que se tenía a la mano.
y espero que le haya gustado. Sin más que decir, en nombre de mis compañeros, en nombre mío, les deseo un gran día y nos vemos hasta la próxima.